¿Alguna vez han caminado por su propio vecindario y han sentido que algo ha cambiado de manera casi imperceptible, pero profundamente inquietante? Miran las casas a su alrededor, las mismas fachadas, los mismos jardines, pero hay una diferencia invisible: la identidad de quienes poseen esas paredes. No hablo de sus vecinos, hablo de quién cobra el cheque a fin de mes. Hoy nos enfrentamos a una de las transformaciones sociológicas y económicas más radicales de nuestra era. Un fenómeno que está ocurriendo en silencio, calle por calle, código postal por código postal. Estamos presenciando lo que muchos analistas llaman el fin de la propiedad privada para la clase media. ¿Se han preguntado por qué, a pesar de trabajar más que sus padres, el sueño de tener una casa propia parece alejarse cada vez más, como un espejismo en el desierto? ¿Es simplemente inflación? ¿Es falta de oferta? ¿O hay algo mucho más coordinado y frío ocurriendo detrás de las cortinas de los grandes fondos de inversión de Wall Street? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a desglosar este plan maestro de los gigantes financieros para convertirnos en una nación de inquilinos permanentes. Hoy analizaremos tres pilares fundamentales. Primero, cómo la crisis de 2008 fue el laboratorio perfecto para este experimento. Segundo, la ventaja injusta del capital infinito y los algoritmos de precios. Y tercero, por qué esto no es solo un problema de vivienda, sino un cambio en la estructura misma de nuestra libertad. ¿Están listos para entender por qué el suelo que pisan ya no les pertenece, aunque crean que sí? Para entender el presente, siempre debemos mirar hacia las cicatrices del pasado. Viajemos mentalmente al año 2008. ¿Recuerdan las imágenes de familias dejando sus hogares con cajas de cartón en las manos? Fue una tragedia humana sin precedentes. Millones de casas quedaron vacías, reposeídas por los bancos. Para la mayoría de nosotros, eso fue el fin de una era de excesos financieros. Pero para Wall Street, no fue un final, fue la mayor oportunidad de compra en la historia de la humanidad. Imaginen que están jugando un juego de monopolio. De repente, la mayoría de los jugadores se quedan sin dinero y tienen que devolver sus propiedades al banco. Pero hay un jugador que tiene una impresora de billetes en el sótano. ¿Qué hace ese jugador? Compra todo el tablero a precio de liquidación. Eso fue exactamente lo que hicieron fondos como Blackstone, a través de empresas como Invitation Homes. Por primera vez en la historia, el capital institucional decidió que las casas unifamiliares, las casas con jardín donde crecen los niños, ya no eran solo hogares, sino una clase de activo financiero. ¿Entienden la gravedad de este cambio de definición? Un hogar es un derecho y una base de estabilidad. Un activo financiero es solo una columna en una hoja de cálculo que debe generar rendimientos trimestrales para los inversores. ¿Qué sucede cuando estos dos conceptos chocan? Hablemos de la ventaja injusta. Cuando ustedes intentan comprar una casa, tienen que pasar por un proceso tortuoso. Deben ahorrar durante años para una entrada, someterse al escrutinio de un banco para obtener una hipoteca y finalmente competir con otros compradores. Pero imaginen que intentan comprar una casa y de repente llega alguien que ofrece pagar en efectivo, de inmediato, y un 20% por encima del precio de mercado. No tienen ninguna oportunidad, ¿cierto? Las corporaciones no necesitan hipotecas. Ellas emiten deuda a tasas de interés ridículamente bajas que ustedes nunca verán. Operan a una escala tan masiva que el costo de mantenimiento de 1000 casas es menor por unidad que el de su única vivienda. ¿Adivinen qué ocurre con los precios en ese vecindario? Suben artificialmente. Pero no suben porque la gente tenga más dinero, sino porque hay un comprador con bolsillos infinitos que está acaparando el inventario. Esto crea lo que los economistas llamamos escasez artificial. Al retirar las casas del mercado de venta para pasarlas al mercado de alquiler perpetuo, están destruyendo la escalera de la riqueza para las nuevas generaciones. ¿Se dan cuenta de la trampa? Porque la casa ha sido históricamente el principal vehículo de ahorro y creación de patrimonio para la clase media. Si te quitan la posibilidad de ser dueño, te quitan la posibilidad de acumular capital. Te convierten en un flujo de caja mensual para un fondo de pensiones en Nueva York o un jeque en el extranjero. Pero no se trata solo de fuerza bruta financiera. Aquí es donde entra la tecnología y la sociología del control. ¿Han oído hablar de sistemas como RealPage o YieldStar? Estos son algoritmos de software que utilizan las grandes empresas de alquiler para fijar los precios.
En un mercado normal, si un propietario tiene una casa vacía, baja el precio para atraer a un inquilino. Pero estos algoritmos permiten que todos los grandes propietarios de una zona coordinen sus precios sin necesidad de hablar entre ellos. Es, en la práctica, un cartel digital. El algoritmo decide cuánto de su salario se irá directamente a las arcas de Wall Street. Pensemos en una analogía para visualizar la magnitud de este cambio. Imaginen que la ciudad decide que ya nadie puede ser dueño de un automóvil. En lugar de eso, todos deben usar un servicio de suscripción para transportarse. Al principio parece cómodo, ¿verdad? No hay que preocuparse por reparaciones o seguros. Pero luego, el dueño del servicio decide que hoy el precio por kilómetro ha subido un 50% porque es hora punta. Como no tienes otra opción, tienes que pagar. Has perdido tu autonomía. Lo mismo está ocurriendo con la vivienda, pero a una escala existencial. La vivienda no es un lujo, es una necesidad biológica. Al financiarizar el techo bajo el cual dormimos, Wall Street ha encontrado la manera de poner un peaje a nuestra propia supervivencia. ¿Por qué esto es un problema sociológico? Porque la propiedad privada es la base de la ciudadanía independiente. Cuando eres dueño de tu casa, tienes una base desde la cual puedes decir no al poder. Puedes protestar, puedes tomar riesgos. Pero cuando eres un inquilino perpetuo, vives bajo la amenaza constante del desalojo o de aumentos de renta que no puedes controlar. Tu libertad se vuelve frágil. Te vuelves más dócil porque el costo de la disidencia podría ser perder el lugar donde duermen tus hijos. ¿Entienden el peso político de esta transformación? Y no crean que esto solo afecta a quienes buscan comprar. Si ustedes ya son dueños de su casa, podrían pensar, bueno, a mí esto no me toca. Pero miren con más cuidado. Cuando Wall Street compra la mitad de las casas de su calle, la dinámica del vecindario cambia. Esas casas ya no son cuidadas por personas que aman su comunidad, sino por empresas de gestión de propiedades que buscan el mínimo gasto posible. Los vecinos rotan constantemente, no se crean lazos sociales, la cohesión del vecindario se desmorona. Ustedes se convierten en una isla de propiedad en un mar de alquileres transitorios. Y lo que es peor, el poder político en su municipio empieza a inclinarse hacia los intereses de estos grandes propietarios. Al final, el valor de su casa es solo un número en papel, pero la calidad de su vida y su comunidad se ha degradado irreversiblemente. ¿Es ese el futuro que queremos? ¿Un mundo donde los vecindarios son solo carteras de inversión gestionadas por inteligencias artificiales a miles de kilómetros de distancia? Miremos el impacto en la realidad actual de las nuevas generaciones. Hoy en día, un joven profesional en una ciudad promedio tiene que destinar, en muchos casos, más del 50% de sus ingresos netos solo al alquiler. Eso es una transferencia de riqueza masiva y constante de los jóvenes hacia los viejos y de los trabajadores hacia los rentistas. Es un sistema que castiga la productividad y premia la mera posesión de activos. ¿Qué incentivo tiene un joven para innovar o esforzarse si sabe que la mayor parte del fruto de su trabajo irá a parar a un fondo de inversión que simplemente estuvo allí primero y compró la tierra con dinero barato del Banco Central? Esto está creando una brecha generacional que es una bomba de tiempo sociológica. Estamos creando una sociedad de dos niveles: los dueños de los activos y los que trabajan para pagar el uso de esos activos. Es, en esencia, un regreso a una forma de neofeudalismo, donde el señor feudal ha sido reemplazado por un gestor de activos con un título de MBA de una universidad prestigiosa. Ustedes se preguntarán, Jian, ¿hay alguna salida? ¿Cómo hemos permitido que esto llegue tan lejos? La respuesta corta es que el dinero siempre busca el camino de menor resistencia para reproducirse. Tras décadas de tipos de interés en mínimos históricos, los grandes capitales ya no encontraban rentabilidad en los bonos o en la industria tradicional. Entonces miraron hacia lo más básico y estable: el refugio de los seres humanos. Lo que antes era un mercado local y fragmentado, ahora es un mercado global y consolidado. Los gobiernos, por su parte, a menudo han facilitado esto a través de leyes fiscales que benefician a las sociedades de inversión inmobiliaria.
Imaginen un experimento mental. Un fondo de inversión compra el 100% de las casas en una ciudad pequeña. Como tienen el monopolio, suben las rentas. La gente gasta menos en comida, en ropa, en educación para poder pagar el techo. La economía local se hunde porque ya nadie tiene renta disponible para gastar en los negocios del barrio. El fondo de inversión ve que sus inquilinos no pueden pagar y utiliza su poder para obtener subsidios del gobierno. Pero esperen, porque hay un giro en esta historia que la mayoría de la gente no está viendo. No se trata solo de dinero. Hay una dimensión de control de datos que es aterradora. Estos grandes propietarios no solo son dueños de las paredes, son dueños de los datos de comportamiento de millones de inquilinos. Saben cuánto ganan, cómo gastan, con qué frecuencia se mudan, cuáles son sus hábitos de vida. Estamos hablando de una ingeniería social impulsada por el rendimiento de la inversión. ¿Están comprendiendo la magnitud del desafío al que nos enfrentamos? No es solo una crisis inmobiliaria, es una crisis de la soberanía individual frente al poder corporativo total. Y ahora llegamos al punto de mayor tensión. Todo este sistema, toda esta torre de Babel de deuda, algoritmos y alquileres, se sostiene sobre un pilar muy frágil, la estabilidad social. Pero, ¿qué ocurre cuando el plan maestro de Wall Street choca frontalmente con la realidad de una población que ya no tiene nada que perder? Ese secreto es que estas corporaciones, a pesar de sus billones de dólares y sus algoritmos infalibles, son increíblemente vulnerables a la única cosa que no pueden comprar: la legitimidad social y la resistencia local coordinada. Ellos asumen que ustedes aceptarán los aumentos de renta y la degradación de sus comunidades. Pero el modelo de negocio de Wall Street en sus vecindarios se basa en una premisa muy arriesgada: la pasividad absoluta de la población. Comprendan el juego y el poder cambiará de manos. Hablemos de la fragilidad del capital. Estos grandes fondos operan con un apalancamiento masivo. Piden prestadas cantidades astronómicas de dinero para comprar esas casas, utilizando las propias casas como garantía. Mientras los tipos de interés estaban en cero, el negocio era redondo. Pero cuando los tipos de interés suben, el costo de mantener esa deuda se dispara. El gigante es grande, sí, pero tiene los pies de barro financieros. Si los inquilinos dejan de pagar o si los gobiernos limitan las rentas, el modelo entra en espiral. ¿Saben qué es lo que más temen en las oficinas de Nueva York? Temen la palabra regulación. El poder de regular el suelo sigue estando en las manos de las ciudades y los municipios. Adivinen qué ocurre cuando miles de ciudadanos se presentan en las juntas municipales para exigir límites. Ciudades como Ámsterdam o Toronto están empezando a prohibir que las corporaciones compren casas unifamiliares. Han entendido que permitir que un fondo acapare el vecindario es una sentencia de muerte para la clase media. La batalla se gana calle por calle. Permítanme relatarles un experimento histórico: el movimiento de los cercamientos en la Inglaterra del siglo XVIII. Durante siglos existieron las tierras comunales, base de la subsistencia campesina, pero la aristocracia impulsó leyes para cercarlas y convertirlas en propiedad privada. Los campesinos perdieron su autonomía y se volvieron dependientes de un salario. Lo que Wall Street hace hoy es el cercamiento 2.0. Buscan cercar el acceso a la propiedad para obligarlos a ser súbditos dependientes de un sistema de rentas. No lo olviden. Pero aquí es donde la sociología nos da una lección de esperanza. El ser humano tiene una necesidad psicológica intrínseca de pertenencia y estabilidad. La propiedad no es solo un papel, es una red de seguridad psicológica. Cuando Wall Street destruye esto, está atacando la fibra misma de la sociedad. Estamos viendo el surgimiento de modelos alternativos que desafían la lógica del lucro máximo, como los fideicomisos de tierra comunitaria. Organizaciones sin fines de lucro que compran tierras para mantenerlas asequibles para siempre. El suelo es para vivir, no para especular. Ustedes podrían pensar que este es un problema demasiado grande, pero piensen en la analogía de las lanchas rápidas y el gran transatlántico. Un fondo de inversión de 10 billones
es un transatlántico, lento y rígido. Nosotros somos las lanchas rápidas. Podemos innovar, crear cooperativas y presionar a los políticos. ¿Saben que muchos de estos fondos se financian con sus propios ahorros para la jubilación? Estamos financiando la destrucción de nuestro propio sueño. Recuperar la soberanía sobre nuestro ahorro es el primer paso para desmantelar el plan maestro. Hablemos de la dimensión filosófica de no poseer nada. Hay una diferencia vital entre acceso y propiedad. El acceso es condicional. La propiedad es un derecho. Si tienen acceso mediante alquiler, ese acceso puede ser revocado. Si tienen propiedad, ustedes tienen la llave. En un mundo donde todo es suscripción, su vida entera tiene un botón de cancelar en manos de una corporación. Si no eres dueño de tu espacio físico, no eres dueño de tu espacio mental. Es la distopía del alquiler perpetuo, el fin de la privacidad y la autonomía individual. ¿Cómo podemos aterrizar esto en su realidad? Si son jóvenes, no se resignen. La resignación es el combustible de Wall Street. Investiguen modelos de vivienda cooperativa y exijan regulación. Si ya son propietarios, no vendan su casa a una corporación, aunque la oferta sea tentadora. Ese dinero extra hoy es el clavo que cierra el ataúd del vecindario de sus hijos mañana. La riqueza es la fortaleza de su comunidad. Un vecindario de propietarios comprometidos no puede ser manipulado fácilmente por el capital global. Desfinanciar el sistema desde abajo es la salida. El plan de Wall Street es convertir cada necesidad humana en una renta perpetua, pero la escapatoria es colectiva. Exijan transparencia y vuelvan a lo local, a lo tangible. La economía de suscripción promete una vida sin preocupaciones, pero ofrece una vida sin raíces. Una sociedad sin raíces se derriba con un cambio en el código de un servidor en Nueva York. Se ha observado que en vecindarios de propietarios repartidos, la delincuencia es menor y la participación política es mayor. Porque cuando algo es tuyo, te importa. Wall Street quema el capital social por capital financiero. Es una locura. ¿Por qué es esto importante para su libertad? Piensen en la resiliencia. Si el sistema colapsa, quien tiene su casa pagada tiene una base de supervivencia. Quien depende de un alquiler corporativo está a merced de quienes controlan el interruptor. La verdadera libertad no es tener muchas opciones de consumo, es tener pocas dependencias. El plan maestro busca multiplicar sus dependencias para que nunca sean libres. Quieren la integración vertical de la vida humana, dependientes del crédito, del alquiler y del transporte gestionado por el mismo cerebro algorítmico. Es hora de despertar. Para terminar, reflexionen sobre la palabra hogar. Un hogar no es una mercancía, es el santuario de la vida privada, donde se forman los ciudadanos y se preservan los valores. Al permitir que Wall Street convierta hogares en balances contables, entregamos el alma de nuestra civilización. ¿Queremos ser usuarios de un servicio llamado vida o los arquitectos de nuestro propio destino? Su respuesta determinará el paisaje de sus vecindarios en los próximos 10 años. El plan está en marcha, pero no es inevitable. Ellos tienen el dinero, pero nosotros somos la sociedad. Tenemos la voluntad. Cada elección cuenta. No permitan que les convenzan de que ser dueños de nada es un progreso. Es un retroceso hacia la servidumbre. El suelo que pisan debe ser suyo, no de una corporación que ni siquiera sabe dónde queda su calle. La propiedad privada es el último muro de defensa contra el poder totalitario del capital. Protejan ese muro. El futuro no está escrito en los servidores de BlackRock. Se escribe en sus decisiones diarias. Han sido informados. Tienen la perspectiva. No miren hacia otro lado mientras compran su vecindario casa por casa. Involúcrense y mantengan viva la llama del ahorro independiente. La clase de hoy ha sido intensa, pero necesaria. Espero que salgan de aquí no con miedo, sino con una resolución inquebrantable. El vecindario es nuestro, la vida es nuestra y el futuro solo nos pertenecerá si somos lo suficientemente valientes como para poseerlo. La lección ha concluido, pero la realidad afuera de esta pantalla sigue moviéndose. ¿Van a ser espectadores o van a ser los que detengan la maquinaria? La elección es de ustedes. Reflexionen, actúen y nos vemos en nuestra próxima clase. Manténganse firmes, despiertos y nunca dejen de luchar por su propio lugar en este mundo. Hasta la próxima. Para profundizar, debemos entender que este no es un fenómeno aislado de Wall Street.
En ciudades como Berlín o Madrid, la resistencia ciudadana ha forzado referéndums para expropiar viviendas a grandes tenedores. Lo que vemos es un pulso global entre el derecho a la ciudad y el derecho al dividendo. La financiarización de la vida no conoce fronteras y la respuesta tampoco debería conocerlas. La escala del capital es global, pero el impacto es profundamente local y personal. Desde una perspectiva antropológica, el ser humano necesita raíces. Sin propiedad, el ciudadano se convierte en un nómada forzado, un átomo social sin conexión con su entorno. Esta falta de arraigo es el terreno fértil para la alienación y la pérdida de cohesión social. Si no puedes planificar tu vida a 10 años porque no sabes si podrás pagar el techo el año que viene, tu capacidad de construir familia y comunidad se ve saboteada en su base misma. Finalmente, hablemos de nuestro propio poder financiero. Si tus ahorros están en un fondo de pensiones que invierte en empresas que desahucian a tus vecinos, tú eres parte involuntaria de la maquinaria. Exigir inversiones éticas y desviar nuestro capital hacia la banca ética es un acto de resistencia económica fundamental. No podemos seguir alimentando al monstruo que nos está devorando. Es hora de que nuestro dinero trabaje para nuestra comunidad, no contra ella. En resumen, el plan maestro busca nuestra dependencia total, pero la llave de la celda siempre ha estado en nuestras manos. La propiedad no es egoísmo, es autonomía. La comunidad no es una carga, es nuestra red de seguridad. El futuro de la clase media depende de nuestra capacidad para decir basta a la tiranía del algoritmo y recuperar el suelo que pisamos. No es solo por nosotros, es por las generaciones que vendrán y que merecen un lugar al que llamar hogar, sin pedir permiso a Wall Street. Gracias por acompañarnos en esta clase magistral. La información es poder, pero solo si se convierte en acción. Suscríbete para seguir analizando las verdades que el poder intenta ocultar. Manténganse firmes, manténganse despiertos. Soy Jiang para Global News Ágora. Hasta la próxima lección. Antes de irse, les dejo una tarea. Caminen hoy por su calle y miren las casas, no como edificios, sino como fortalezas de libertad. Pregúntense, ¿quién es el verdadero dueño de este espacio? La respuesta que encuentren será su motor para la acción. Recuerden que la soberanía no se pide, se ejerce. Nos vemos en la próxima clase de Global News Ágora, donde seguiremos desmantelando los hilos del poder global. Gracias por su atención y compromiso. No olvidemos la vertiente del Big Data. Al controlar los flujos de alquiler, estas empresas controlan la demografía de las ciudades. Pueden decidir qué barrios gentrificar y cuáles dejar caer, simplemente ajustando un parámetro en su software de gestión. Es una planificación urbana algorítmica, donde el ciudadano no tiene voz ni voto, solo un contrato que firmar. Estamos ante la privatización de la política de suelo mediante el código informático. Pero la creatividad humana es imparable. En países como Dinamarca o Uruguay, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua han demostrado que se puede vivir con dignidad y seguridad sin enriquecer a un fondo buitre. Son oasis de soberanía en un desierto de especulación. Estos modelos no son solo soluciones habitacionales, son escuelas de democracia directa y autogestión. Es el regreso al procomún, adaptado al siglo XXI.